Hola, nosotros somos alumnos de la carrera de Medicina del primer semestre del grupo 402. Cursantes de la materia de Biología Celular en la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas. Los temas que abordaremos son permeabilidad de la membrana y difusión simple. Bien, antes de hablar sobre la permeabilidad de la membrana, daremos un pequeño desglosamiento de lo que vendría siendo la membrana plasmática. Esta es una estructura organizada y compleja, cuya función es limitar el protoplasma. Tiene un grosor aproximado de 8.5 nanómetros y está constituida por proteínas, carbohidratos y la bicapa lipídica. Los carbohidratos se adosan a las proteínas y a los fosfolípidos. La bicapa lipídica es anfipática. Las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas, mientras que sus colas son hidrofóbicas. Bien, entonces podemos decir que la permeabilidad de membrana es el movimiento de sustancias a través de la membrana. Esta membrana se encarga de mediar la comunicación entre el medio intracelular y el extracelular, cumpliendo dos funciones. Una de las cuales es que conserva todos los materiales que están disueltos en la célula para que no se escapen al ambiente. Y el otro es que permite el intercambio de cualquier material necesario hacia adentro o hacia afuera de la célula. Esto último es importante, ya que permite el paso de nutrientes, iones, productos de desecho y otros compuestos. Y para esto existen dos formas de movimiento de sustancias a través de la membrana. Una de las cuales es por transporte pasivo, la cual puede ser por difusión simple o difusión facilitada. Y la otra es por transporte activo, el cual requiere el uso de energía para que se lleve a cabo. Bien, continuando con lo que decía mi compañero, una membrana puede ser permeable a una sustancia que cumpla con ciertas características. Si esta puede pasar directamente por la capa lipídica o si esta puede cruzar un poro acuoso que atraviesa la membrana. Para esto la membrana plasmática realiza un proceso de selectividad, el cual consiste en determinar si la sustancia cuenta con ciertas condiciones. ¿Cómo podríamos explicar esto de una manera en la vida cotidiana? Por ejemplo, si un estudiante de medicina, un estudiante de cualquier escuela, un joven o alguien que no sea estudiante, no importa, tiene un fin de semana libre de trabajos, de tareas y decide irse a un antro, a una discoteca, a un lugar donde divertirse. Entonces, comúnmente en estos lugares, en la entrada hay un guardia, el cual decide quién va a entrar y quién no va a entrar. Para esto, el guardia se basa en un proceso de selectividad que tiene el lugar para el que trabaja. Por ejemplo, hay lugares donde cierto tipo de personas de la clase alta frecuentan mucho. Entonces, el guardia tiene órdenes de solo dejar pasar a personas que aparenten ser de esa clase social. Si nosotros vamos de una manera que no sea la apropiada para el lugar, entonces el guardia no nos dejará pasar. Por ejemplo, que nuestra ropa no sea la adecuada, que esté rota, que esté sucia, que no esté combinada, entre otros factores. También puede ser la actitud con la que vayamos, si vamos en estado de ebriedad, si vas drogado. Hay, entre otros muchos factores, que esa persona va a determinar si puedes pasar o no. De una manera similar funciona la membrana plasmática. Esta tiene ciertas condiciones para la sustancia si esta quiere atravesar. Una de ellas es el tamaño de las partículas. Las partículas más pequeñas se desplazan más rápidamente que las grandes. Otra de ellas es la polaridad. Las moléculas más polares, como los azúcares, los aminoácidos e intermediarios fosforilados, tienen poca permeabilidad a la membrana por su alta polaridad. Otro factor que influye son las cargas eléctricas. Si la sustancia es más electronegativa o más electropositiva, podrá atravesar más rápidamente la membrana. Si la concentración y la solubilidad de la sustancia
varía de la que hay dentro de la célula, esta podrá deslizarse más rápidamente. Muy bien, ahora vamos a hablar de un proceso de transporte, el cual es la difusión simple. Este proceso consiste en el paso de moléculas de una zona con mayor concentración hasta una que tiene menor concentración. Este es un proceso físico irreversible, en el cual existe un aumento de la entropía del sistema. No requiere gasto energético, sin embargo, se lleva a mayor velocidad si la temperatura es elevada. La importancia de la difusión simple en el medio biológico es que la célula necesita hacer intercambio de materia. Siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo de la difusión a través de la membrana permeable. Como podemos ver, aquí existen ciertas moléculas, las cuales van a pasar de un gradiente de mayor concentración a uno donde existe una concentración menor, en el que al final las concentraciones se igualan. Ok. Las sustancias que se mueven por difusión simple con mayor facilidad son el agua, ciertos gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono, y algunas moléculas solubles en lípidos, como podrían ser el alcohol etílico y la vitamina A. A continuación, realizaremos un pequeño experimento en el que veremos cómo se presenta la difusión simple. Muy bien, a continuación realizaremos un experimento en el que veremos cómo la difusión se ve afectada por la temperatura. Primero hablaremos de lo que es un gradiente químico. Este ocurre cuando existe una diferencia de concentración entre una región y otra. En la membrana celular, esto se refiere a la diferencia entre las concentraciones de iones entre ambos lados de la misma. El gradiente es responsable de la difusión. Entonces, lo que habíamos dicho es que la difusión era un proceso por el cual un grupo de concentrado de moléculas gradualmente se volvía mediante la mezcla con las moléculas cercanas o simplemente al moverse de una zona de mayor concentración a una de menor. La difusión tiene lugar hasta que la concentración se iguale en todas las partes y será más rápido cuando mayor sea la energía. Es decir, depende de la temperatura, del gradiente de concentración y también se ve afectada cuán menor es el tamaño de las moléculas. Vamos a realizar este experimento, que consiste en dos recipientes con agua, una temperatura ambiente y una con temperatura más elevada, los cuales los vamos a nombrar fría, agua fría, y agua caliente. Lo que vamos a hacer es que vamos a insertar la misma cantidad de esta tinta en cada uno de ellos y veremos cómo la velocidad se afecta, depende de la temperatura. Frío, caliente. Vamos a rellenar esta jeringa, poner en cada uno de ellos 1 mililitro. Primero lo haremos con el agua fría. Y ahora con el agua caliente. Como pueden observar, la difusión se llevó más rápido en el que contenía agua caliente. Si bien se ve más intensa, sin embargo, con el agua fría, aún se ve que el procedimiento apenas está sucediendo. Entonces, aquí está prácticamente más disuelta. Okay. A medida que la temperatura aumenta, el proceso de difusión ocurre más rápidamente y las moléculas más rápidas se extienden hacia afuera o se mezclan con otras moléculas más rápidamente. De tal manera que a mayor temperatura va a ser mayor la velocidad de difusión, es decir, ocurrirá en un menor tiempo. Y a menor temperatura, menor velocidad de difusión, es decir, gastaremos mayor tiempo. Desde aquí, que todavía no se exactamente. La difusión se da completamente hasta que ambas partes del gradiente son iguales. Esta sería toda la parte del experimento y la membrana. Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Esperemos hayamos resolvido sus dudas acerca de estos temas.